La poesía no tiene tiempo. El que la lee, la rescata, la trae al presente y luego la regresa a su eternidad. Domenico Sieri. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Adriana. Espero se encuentren muy bien en este espacio de la asignatura de español, donde aprenderás las manifestaciones poéticas en los movimientos literarios. Aparte de que vas a aprender cosas interesantes, espero que también te diviertas. ¿Estamos listos? Entonces, comenzamos. A manera de introducción, déjame decirte que en esta práctica vas a conocer las manifestaciones poéticas que te han tenido gran importancia dentro de un movimiento literario. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué es un movimiento literario? Pues un movimiento literario son las manifestaciones, es el estilo que un grupo de escritores tiene y antes de plasmar en un poema, en un movimiento, y entonces este es muy importante porque lo vas a conocer. Dentro de estos movimientos o corrientes literarias se encuentra la literatura clásica, medieval, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, entre otros. Y déjame decirte que cada uno tiene diferentes características. Es por ello que esto lo hace único. En este momento te voy a presentar un proyecto. De hecho, tú conoces que la materia de español 3 que estás actualmente cursando se trabaja por proyectos. El ámbito ya lo conoces, es de literatura. La práctica social se llama manifestaciones poéticas en un movimiento literario, como ya te lo había dicho. Y también vas a reconocer 3 aprendizajes esperados, que es reconocer el contexto histórico-social de la poesía dentro de un movimiento, analizar el lenguaje figurado en los poemas, identificar las funciones y características de las figuras retóricas en los poemas. Y la investigación y el análisis serán las actividades que vamos a realizar. Y como producto vamos a analizar un poema donde aprenderás a conocer la temática, las figuras retóricas, el lenguaje figurado, entre otras cosas más. Recordemos que en la asignatura de español, como ya lo había mencionado, se trabaja por proyectos. En este caso, vas a aprender a analizar y nos va a ayudar muchísimo para esto un esquema el cual te voy a presentar en este momento. Primero que nada, debes elegir un movimiento el cual te agrade. Como ya había mencionado, dentro de los movimientos se encuentra la literatura clásica, el Renacimiento, el Romanticismo, el Barroco, y entonces tú puedes elegir el que mejor te agrade y el que mejor te interese. Para esto te recomiendo que sigas este esquema, ya que te va a servir de mucha utilidad. Para ello, necesitas, primero que nada, conocer la época y el contexto en el que está situado este movimiento literario. Posteriormente, debes de conocer sus principales influencias, el periodo y la tendencia, la ideología y los objetivos que querían alcanzar. Por otro lado, también es importante conocer del movimiento los lineamientos o reglas, así como también, y es un punto medular, los principales exponentes. Y por último, y no menos importante, es el legado para las corrientes. ¿Qué legado más bien dejaron para las corrientes posteriores? ¿Qué te parece? Suena interesante, ¿verdad? Bien, este te va a servir de mucho apoyo para que tú puedas delimitar cuáles son los puntos que debes investigar en tu tema. En este caso, el tema es elegir tu movimiento literario. Vamos a dar inicio al primer aprendizaje esperado, que ya habíamos mencionado, y este tiene que ver en reconocer el contexto histórico y social de los movimientos literarios. Durante el proceso de esta sesión te voy a ir diciendo en dónde inicia y dónde concluye cada aprendizaje esperado.
¿De acuerdo? Bien, como primera actividad a realizar, como ya lo vimos en el esquema anterior, debemos investigar nuestro movimiento para que paso a paso tú vayas obteniendo esa información. Es importante que para esto te guíes de este esquema que ya te había mencionado. Y te voy a dar un ejemplo de lo que hice como ejemplo para ti. Lo hice, investigué un tema, investigué un movimiento y para ello elegí el barroco. Te has de preguntar por qué elegí este tema o este movimiento, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Fíjate que primero que nada me interesó muchísimo, me causó curiosidad su época. Y también quiero comentarte que soy una fiel admiradora de una exponente de este estilo, que es el barroco. Te estarás preguntando de quién es, pero en este momento no te lo voy a decir. Más adelante te la voy a presentar y vas a ver que sí la conoces. Para esto es importante que antes de que te muestre la información que obtuve acerca de mi investigación sobre el barroco, debemos hacernos 3 preguntas básicas. La primera, ¿qué significa barroco? 2, ¿en qué siglo se da esta manifestación artística? Y por último, ¿cuáles son los temas que abarca o que trata este estilo literario? Para ello, te voy a pedir que pongas mucha atención desde tu espacio, ya que estas preguntas las vas a encontrar en la siguiente cápsula que te voy a mostrar. Para ello, acompáñenme a ver la siguiente. El barroco. El barroco fue un periodo cultural que se desarrolló a comienzos del siglo XVII en Roma, Italia. Generalmente se le sitúa entre el Renacimiento y el Neoclásico. Ha sido considerado por muchos autores como el arte de la contrarreforma o del absolutismo europeo. El término barroco fue creado por críticos posteriores a la época. Proviene del portugués barroco, que significa perla de forma irregular o joya falsa. Por mucho tiempo el término se usó de manera negativa para criticar el arte de la época como sobrecargado, irracional y con demasiados adornos. Pero también se afirma que es un conjunto de tendencias desarrolladas en la época. Por ello, el estilo barroco hoy se admira por haber producido grandes obras en pintura, escultura, arquitectura, música y literatura. Es importante mencionar que la literatura barroca se desarrolló tanto en Europa como en Hispanoamérica, siendo esta la contraposición de la literatura renacentista. Ambos estilos literarios forman parte del Siglo de Oro. Asimismo, la literatura barroca es un estilo literario de la poesía, la prosa, la narrativa y el teatro. Por ello se sabe que de la poesía barroca surgieron 2 corrientes estilísticas denominadas conceptismo, con su principal exponente Francisco Quevedo, así como también el culteranismo, expuesto en las obras de Luis de Góngora. Por consiguiente se encuentra la prosa barroca. Esta tuvo su mayor auge con las obras de Miguel de Cervantes y la novela picaresca. Y por último y no menos importante se encuentra el teatro barroco, el cual se caracteriza por las obras de comedia o representaciones de relatos bíblicos. Como resultado, la literatura barroca española abarca y exagera tanto temas de pesimismo y desilusión como de desigualdad social, miserias, pestes, sentimientos de grandeza, amor, religión, entre otros, en el cual se hace un uso notable del lenguaje ornamental para describir imágenes, situaciones y sentimientos en los textos. No obstante, el barroco llegó a América en el siglo XVIII, cuando ya en Europa estaba perdiendo toda su euforia. Por ello es que surge el deseo de continuar con expresiones hermosas, dándole más importancia a la forma que al fondo, cuidando el conocimiento de las ideas centrales y las secundarias. De esta manera, el barroco hispanoamericano se caracterizó por el cultivo de las formas poéticas exageradas, mientras que la escritura literaria era una producción solo para los religiosos.
Es por ello que la religiosa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz fue un claro exponente del barroco hispanoamericano. Como te habrás dado cuenta, el estilo barroco es un movimiento muy importante, pero demos respuesta antes que nada a las 3 preguntas que hicimos antes de ver esta cápsula. Respuesta a la pregunta número 1. ¿Qué es el barroco? ¿Qué significa más bien? Esta significa perla de forma irregular o joya falsa. Respuesta a la pregunta número 2. Es en el siglo XVII donde se da este movimiento. Y por último, respuesta a la pregunta número 3. El pesimismo, la desigualdad, la desilusión, la religión son temas que abarcó este movimiento literario. Bien, asimismo, recordemos también que el movimiento literario, que es el barroco, existió en España y también en Hispanoamérica. Por otro lado, es importante mencionar que Puebla es un vivo ejemplo de este estilo, en pintura y en arquitectura. Así que siéntete orgulloso de vivir en esta hermosa ciudad y te aseguro que no te vas a cansar de recorrer su centro histórico, de visitar, por ejemplo, la catedral, la Capilla del Rosario, el exconvento de Santa Rosa y otros lugares que en nuestra ciudad cuenta con este estilo barroco. Bien, otro de los elementos importantes a investigar, como te mencioné en el esquema, es saber sobre los exponentes de estos movimientos. Y para ello recordarás que te dije que yo era una fiel admiradora de una exponente de este estilo. Pues, ¿qué creen? En este momento se las voy a presentar. Fíjate que también la llamaron Niña Prodigio y también la 10ª Musa. Si es que quieres saber el por qué la llamaron así, te invito a ver la siguiente cápsula. Acompáñenme. Sor Juana Inés de la Cruz. Entre los años 1648 y 1651 nació Juana Inés de Asbaje, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en San Miguel Nepantla, un pueblito del Valle de México. Era hija de Isabel Ramírez de Santillana y de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Aprendió a leer y a escribir a los 3 años, aficionada a los libros desde edad muy temprana, sobre todo teología y los textos griegos y romanos clásicos. Escribió una loa eucarística a los 8 años. Fue dama de la virreina marquesa de Mancera y luego de intentar infructuosamente transitar por la universidad, despertó en ella la vocación religiosa. Ingresó a la Orden de las Carmelitas, pero no resistió su rigidez, integrándose entonces a la Orden de las Jerónimas. Allí fue administradora del convento y se dedicó a escribir textos literarios, actividad que le fue cuestionada por su confesor, Antonio Núñez de Miranda, por no ser adecuada a su condición de mujer y religiosa. En 1690, el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, le editó su carta atenagórica o crítica del Sermón del Mandato. Esta obra teológica fue calificada como profana por su confesor, quien le dirigió una recomendación de no alejarse del espíritu religioso en Carta de Sor Filotea. Sin embargo, esto tendría consecuencias negativas, ya que posteriormente debió renunciar a su biblioteca, integrada por aproximadamente 4,000 volúmenes. Amaba la música y escribió un tratado sobre el tema, El Caracol, obra que se halla desaparecida, para no ser objeto de juicio por los tribunales de la Inquisición. Escribió hermosos villancicos y otras obras religiosas, entre las que pueden nombrarse 3 autos sacramentales, el Divino Narciso, el Cetro de José y el Mártir del Sacramento, dedicado a San Hermenegildo. En otros escritos aborda temas de tinte romántico, irónico y filosófico. En este caso se destaca su obra El Sueño, que fue conocido como Primer Sueño, que escribió por gusto personal y no a pedido. Cuenta de 975 versos en forma de silva. Se trata de una alegoría sobre el vuelo del pensamiento y su caída.
Sor Juana, de espíritu rebelde y combativo. La convencieron, la rompieron, dominaron su espíritu y la llenaron de sentimientos de culpa. Su rendición no fue un acto exterior, sino interior. Incapaz de luchar contra todos, terminó creyéndose culpable de los males de su país, culpable del pecado de vanidad, culpable de querer leer y escribir, defender con su alma la igualdad de las mujeres. Y así, las últimas palabras escritas en su testamento fueron: yo, la peor de todas. Es así como la 10ª musa muere como consecuencia de la típica enfermedad epidémica de la época, el tifus, el 17 de abril de 1695. Pues bien, ¿qué te pareció esta cápsula? Interesante, ¿verdad? Fíjate que lo que te comentaba, que Sor Juana, aparte de ser una mujer muy importante en la literatura barroca, pues también desde niña fue catalogada como la niña prodigio, por ser una mujer muy inteligente, pero sobre todo por tener obras extraordinarias que hasta el día de hoy podemos leer y disfrutar. Para eso también es importante que tú investigues acerca de los exponentes literarios, porque con esto te vas a dar cuenta que los elementos se van ensamblando poco a poco y vas tomando una buena información para que tú aprendas cuál fue el contexto, por qué Sor Juana en este aspecto del barroco, ¿verdad?, fue una luchadora incansable de los derechos de la mujer, para que tuviera voz y voto, pero también para que pudieran leer y escribir. Aún así, ella nos dejó un legado muy importante, donde plasmó sus sentimientos y pensamientos en sonetos, redondillas, silvas y algunos villancicos. Bueno, en estas dos partes, tanto saber el contexto e información del barroco y de una gran exponente hispanoamericana, que fue Sor Juana, aquí es donde ya vimos o ya trabajamos el primer aprendizaje esperado. Aquí es donde comienza el segundo aprendizaje, que es analizar el lenguaje figurado en un poema. ¿Listos? Pues bien, sabemos que el lenguaje es un sistema de signos para que la humanidad se pueda comunicar entre sí. Actualmente hay una diversidad de lenguaje, pero para ser exactos, en este momento vamos a hablar sobre el lenguaje poético o connotativo. Para esto te voy a presentar unas frases y con esto quiero decirte que cuando nosotros leemos un poema, ¿verdad?, a veces nos hacemos ciertas preguntas que no entendemos algunas palabras o algunos versos, y esto se debe a que no se está utilizando el lenguaje real o literal, sino más bien el figurado. Y de esto se va a tratar en esta parte del lenguaje figurado. Vamos a leer las siguientes frases. La primera dice: destapa la felicidad, poesía en mis venas, empieza el llanto de la guitarra, no me rayes, me muero de hambre, en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. Bien, ¿qué tienen en común todas estas expresiones? ¿Entendemos lo que quiere decir? Bien, sabemos de antemano que no vamos al destapar un recipiente o, por ejemplo, una bebida, no vamos a destapar la felicidad. También sabemos que la guitarra no tiene llanto, más bien emite una melodía, emite música. Pero bueno, como te lo había comentado, no estamos hablando en el sentido literario o real, sino que estamos hablando en el sentido figurado. Y esto es para darle más expresión a nuestros versos, a nuestras palabras, y para poder embellecer cada poema, cada texto literario. ¿De acuerdo? Y para concluir y resumir lo que tiene que ver con el lenguaje figurado, te presento también el siguiente esquema, donde nos dice cuál es el lenguaje que utilizan los poetas, ¿verdad? Es el lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque es el uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. Bueno, tengo un ejemplo muy
muy coloquial, pero que con este ejemplo creo que vamos a retroalimentar lo que es en sí la definición del lenguaje figurado. Y te darás cuenta que no solamente los poetas o escritores lo utilizan, sino también nosotros en nuestro día a día. Y dice así: me comería una vaca entera, que significa tener hambre o estar hambriento. Si te das cuenta, no solo los poetas o escritores, como te lo había comentado, sino también nosotros en nuestro día, en nuestra cotidianidad. Asimismo, en este esquema ya pudimos apreciar lo que es el lenguaje figurado. Por eso es importante que aprendamos a diferenciar entre un lenguaje real y un lenguaje más estético. Esto lo utilizamos pues para embellecer, como te había comentado, nuestras expresiones, nuestros versos, nuestras palabras, nuestras frases, y entonces tengan mayor emotividad, mayor belleza también, ¿verdad? Sutileza, y esto pues son lo que ocupamos más en los textos literarios. Bien, aquí es donde concluye el aprendizaje número 2 y vamos a iniciar el aprendizaje número 3, que es identificar las funciones que tienen las figuras retóricas en un poema. Para ello, te estarás preguntando qué son las figuras retóricas. Las figuras retóricas dan un significado por medio de la expresividad y su función para esto es embellecer el lenguaje. También nos sirven de recurso estilístico para expresar sentimientos y emociones, y como ya lo había mencionado, se usan en la publicidad, en los textos literarios, en prosa. Bueno, espero que con este ejemplo y con estos esquemas se haya comprendido qué son las figuras retóricas, y junto con ello estamos viendo que también pues está inmerso en un lenguaje figurado. Estas dos van de la mano en un poema. A continuación, vamos a encontrar estas figuras retóricas. ¿De acuerdo? Acá tengo un poema que es de Sor Juana Inés de la Cruz. Se llama Detente, sombra de mi bien esquivo. Para esto voy a ir subrayando las figuras retóricas y quiero mencionarte que en este poema vamos a encontrar la metáfora, la apóstrofe, la antítesis, el epíteto y el hipérbaton. Las iré subrayando para que podamos identificarla. Conforme voy subrayando, yo te voy a explicar de qué se trata. Primero que nada, tenemos la palabra detente. Detente es una apóstrofe, y la apóstrofe se caracteriza por dirigirse a un interlocutor, real o imaginario, durante un discurso, diálogo o una narrativa. Bien, continuamos ahora con la metáfora. En la metáfora vamos a encontrar, por ejemplo, estos son solo unos ejemplos. Claro, no vamos a ver todo el poema, pero sí algunos ejemplos en él, de algunos versos, de algunas palabras. Bien, esta sería una metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente, vamos a señalar la antítesis. Y alegre muero, penosa vivo. La antítesis consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o versos a fin de conseguir una expresión más eficaz. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a señalar lo que es el epíteto. Bella ilusión, dulce ficción. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuir cualidades al sustantivo a que acompaña. Y por último, y también no menos importante, vamos a ver el hipérbaton. Sirve mi pecho de obediente acero.
El hipérbaton. Altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas. En el caso de la poesía, esto también nos sirve para ajustar a la métrica, el ritmo o la rima de un verso, ¿de acuerdo? Es así como estamos señalando entonces lo que es metáfora, apóstrofe, antítesis, epíteto e hipérbaton, ¿de acuerdo? A esto le llamamos en un poema figuras retóricas. Espero también que con este ejemplo pues haya quedado mucho más claro lo que son las figuras literarias, pero recuerda que también nosotros las ocupamos cuando hablamos con nuestros amigos, nuestra familia. En el día a día nosotros vamos expresándonos con estas figuras literarias sin darnos cuenta. Pero yo creo que en este momento que ya las conoces, las podrás identificar cuando estés platicando, cuando estés hablando, cuando alguien te diga una expresión como la que mencionaba hace ratito de que muero de hambre, ¿verdad? Nadie morimos de hambre, pero es una expresión muy coloquial y muy usual entre nuestro vocabulario. Muy bien. ¿Alguna vez leíste algún poema? ¿Recuerdas algún verso? ¿Qué te trae a la mente la palabra poesía? ¿Se te hace aburrido? ¿Se te hace cursi? ¿Se te hace romántico? Muy bien. La poesía existe desde la antigüedad y las personas la han venido utilizando para expresar sus sentimientos, sus pensamientos. Bien, acompáñenme a ver la siguiente cápsula y te recomiendo que pongas mucha atención porque sé que te va a encantar. Adelante. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero? Si has de burlarme, luego fugitivo, mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. ¿Qué tal? ¿Te encantó, verdad? Fíjate muy bien que este poema es de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un soneto en el cual se caracteriza por tener 2 cuartetos, 2 tercetos y está, más bien su métrica es en decasílaba en cada verso. Interesante, ¿verdad? Pero eso ya te invito a que tú leas más poemas. A continuación vamos a hacer nuestra evidencia, nuestro producto, como te lo mencioné en el proyecto. Para esto, este poema es Detente, sombra de mi bien esquivo. Título del poema es Detente, sombra de mi bien esquivo. El autor, Sor Juana Inés de la Cruz. El tema a tratar es un amor no correspondido o efímero. Sentimientos o emociones que quiere transmitir el poema: amor, alegría, desilusión, tristeza y confusión. Cualidades o creencias que está defendiendo el poema: pues que aunque el amor pueda ser complicado, vale la pena enamorarse. Menciona las figuras retóricas que encuentras en el poema. Las figuras, como ya lo vimos, está la apóstrofe, la metáfora, la antítesis y el hipérbaton. Muy bien. Pues espero que con este resumen, este pequeño resumen, puedas darte cuenta de lo fácil y sencillo que es analizar un poema partiendo desde nuestro contexto, del contexto del movimiento literario que investigaste y el que elegiste, ¿verdad? También es importante que conozcas a los escritores, poetas o poetisas que tienen que ver con este movimiento. Algunos tuvieron más relevancia, otros no, pero puedes buscar el que mejor te guste, el que mejor te agrade. Y entonces aquí ya te diste cuenta que puedes analizar un poema tomando en cuenta también, identificando más bien cuáles son las figuras retóricas y demás. Por ahora es todo de mi parte. Cuídense mucho.
Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Soy la maestra Adriana González Garín y me dio muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Hasta pronto.